tal, colegas? Bienvenidos una vez más a su canal Network. El día de hoy vamos a traer una instalación ya un poco más avanzada de CentOS 8. Vamos a adentrarnos, profundizar un poquito en los elementos que nos brinda el proceso de instalación para lograr acomodar el sistema que estamos instalando al servicio que vayamos a montar, ya sea un servicio web, un servicio de correo, un servicio de proxy, etcétera, ¿no? O sea, vamos a aprender a tocar un poquito los parámetros de configuración que nos brinda la instalación y así nosotros entonces ya podemos adaptarlo a nuestra necesidad. Ya por acá yo tengo una maquinita preparada que voy a comenzar la instalación de CentOS 8 y la voy a dejar lista para lo que es la instalación de un servidor Nextcloud en su última versión. Esta instalación, bueno, es un video que les voy a traer y entonces lo que voy a hacer es preparar, ¿no? Aprovechar ya la instalación esta que vamos a hacer avanzada de CentOS 8 para dejarla también preparada para la instalación de un Nextcloud próximamente. Entonces ya acá estoy booteando con el ISO de CentOS 8 y nos vamos a desplazar hacia la opción de instalar CentOS 8. Vamos a esperar a que arranque lo que es el servicio de instalación. Bueno, la primera pantalla que nos muestra es donde vamos a escoger el idioma que vamos a utilizar durante la instalación. Uno de los errores más comunes que veo en internet es decir que aquí podemos tipear, o sea, escribir para ver cómo está la distribución del teclado, y eso es incorrecto. Esto no es más que un buscador para buscar el idioma que nosotros queramos. Por ejemplo, si pongo ES, vean que me aparecen todos los posibles idiomas que contienen ES para, por ejemplo, para buscar el español. ¿Ven? Eso no es para tipear aquí una palabra y ver cómo está la distribución del teclado. La distribución del teclado, mírenla aquí, y está en US, o sea, en inglés. Bien, yo siempre dejo esto en inglés, no hay ningún problema, pueden escoger el español igual. Yo siempre por defecto lo dejo en inglés. Damos en siguiente. Vamos a esperar a que pase la próxima pantalla. Bien, estamos en la siguiente pantalla. Esta es la pantalla, como yo les decía ya en la instalación simple, es la pantalla más importante, ¿no?, de la instalación de CentOS, porque bueno, es como el panel de control de instalación. Aquí es donde tenemos todos los parámetros para configurar todo lo que va a ser el proceso de instalación. La primera opción que tenemos es precisamente la distribución del teclado. Es aquí donde nosotros cambiamos la distribución del teclado. Aquí ustedes entran y van a agregar los idiomas que ustedes necesiten, ¿no?, en la distribución de su teclado, y entonces aquí sí van a poder testear lo que es la distribución del teclado para ver si está funcionando correctamente como ustedes lo necesitan. Yo aquí no hago ningún cambio nunca tampoco, siempre lo dejo en inglés, más que nada porque como voy a trabajar en servidor y lo voy a utilizar por consola, es decir, por terminal, me da lo mismo la distribución del teclado que tenga. Bien, no se basa en eso, sino que se basa en la distribución del teclado que tenga aquí, que estoy utilizando en este caso en Windows. Bien, el software aquí no tenemos que tocar nada porque esto es el origen de instalación, que en este caso es el ISO, que ya lo descargué. Y ahora sí, vamos entonces debería ir así, o sea, vamos a hacerlo así mejor. Bien, ya escogimos entonces, lo dejamos aquí en distribución del teclado en inglés. Ahora, el idioma con el que va a trabajar nuestro sistema operativo, o sea, el idioma de nuestro sistema operativo, que yo lo tengo en inglés igual. Bien, así lo voy a dejar, pero ustedes pueden seleccionar otro idioma o incluso pueden seleccionar varios idiomas, ¿verdad?, para que se instale y poder trabajar. Igualmente, como voy a trabajarlo mediante la terminal, yo no necesito que el sistema operativo esté en español, ni mucho menos. Además, siempre lo trabajo en inglés, pero bueno, sepan que si van a utilizar una GUI, es decir, un entorno de escritorio, aquí tienen que escoger el idioma, ¿verdad? Entonces sería mucho más cómodo tenerlo en español. Bien, por último aquí, en esta lista de categorías, tenemos lo que es la hora y la fecha. Esto es muy importante, debemos entrar. Él por defecto viene en América, New York, y vamos aquí a seleccionar, para mi caso, América, Habana. Bien, América, Habana. En caso de que tengamos un servidor o vayamos a conectar nuestro servidor CentOS a un servidor de hora internacional,
lo vamos a configurar acá. Yo no voy a entrar en este momento, en este apartado, porque yo no tengo ni siquiera un servidor de hora aquí ahora. O sea, no tengo ningún servidor de hora disponible en este momento. Pero vamos a seleccionar aquí nuestra zona horaria, América Habana. Acá podemos seleccionar si va a ser 24, o sea, el formato de 24 horas o el de 12 AM PM. Nos cercioramos de que la hora esté correcta, nos cercioramos de que la fecha sea la correcta también. Y cuando ya todo esté correcto, damos acá de nuevo y ya tenemos especificada la zona horaria, ¿verdad? Bueno, nos vamos ahora al apartado de software. Acá tenemos dos opciones. La primera es el origen del software, o sea, el origen de la instalación. En este caso es el ISO. Aquí nosotros no tenemos que tocar nada, esto lo detecta automáticamente. Y acá, muy importante, vamos a entrar en Software Selection. Y acá, la diferencia que teníamos con CentOS 7 es que por defecto venía en esta opción Minimal Install, ¿ok? Pero ahora CentOS 8 viene en esta opción que es de servidor, pero utilizando un entorno de escritorio, ¿verdad? Y para mí es totalmente inútil utilizar un entorno gráfico de servidor, pero bueno, hay personas, incluso como ya les decía, los que están recién comenzando, les gustaría tener un entorno de escritorio, aunque sea algo ligero, pero un entorno que les permita hacer algunas tareas adicionales para hacerle más cómodo, ¿no?, lo que es su trabajo con el servidor. Para mí, completamente irrelevante, yo siempre selecciono esta opción, que además me instala lo mínimo y lo básico en el sistema operativo. O sea, al escoger esta opción tengo un sistema sin entorno de escritorio, pero que además está bastante limpio de software adicionales innecesarios que yo no voy a utilizar. O sea, yo voy a comenzar desde cero a instalar lo que yo realmente necesito. Además tenemos otras opciones. Tenemos acá la categoría de servidor solamente, que va a instalar una serie de paquetes que nosotros podemos seleccionar para convertirlo, por ejemplo, en un servidor web o en un servidor de base de datos, un servidor de correo. Y entonces, a la vez que termine de instalar el servidor, vamos a tener esos paquetes que seleccionamos ya preinstalados, y entonces solamente tendríamos que pasar a configurarlo. Esto yo tampoco lo utilizo. Siempre paso de aquí y después instalo los paquetes manual. Esto es a gusto ya de ustedes. Y por acá tenemos otra opción que puede ser de mucha utilidad para las personas que van a utilizar CentOS como estación de trabajo, es decir, no la van a utilizar como servidor, sino como una estación donde van a trabajar, ¿verdad? Hacer documentos, navegar por internet, etcétera. Bien, las otras dos opciones, bueno, yo no las he utilizado, ni siquiera me he aportado por ellas, no sé ni para qué funcionan. Bien, quizás en otro momento yo se las explique, porque realmente ni he entrado a ver qué cosas son. Bien, seleccionamos acá Minimal Install, es la opción que voy a utilizar. Vamos en Done. Y entonces ahora vamos a pasar a la categoría System, donde hay una serie de configuraciones importantes sobre nuestro sistema operativo. La primera es donde se va a instalar nuestro sistema operativo, es decir, donde vamos a nosotros crear el sistema de particiones. En el video que yo les había hecho anterior de CentOS, o sea, la instalación de CentOS, nosotros solamente entrábamos aquí, dábamos en Done para utilizar lo que era el particionado automático de CentOS, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a editar la tabla de particiones, porque voy a ajustarla a un servidor Nextcloud que voy a montar, que ya se lo había dicho al principio del video. Y para esta máquina yo destiné un disco duro de 600 GB. O sea, un disco duro no es que sea de 600 GB, sino que destiné 600 GB de ese disco para esta máquina completamente. Pero la tabla de particiones que trae por defecto automática CentOS no es la que yo voy a utilizar. Yo voy a crear un particionado ajustándolo a las necesidades mías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasamos del particionado automático a un particionado personalizado por nosotros? Bueno, es muy sencillo. Vamos aquí donde dice Custom, marcamos esta opción y vamos a dar en Done, y lo que va a hacer es lanzarnos hacia otra ventanita donde vamos a poder crear nuestra tabla de particiones. En este momento nosotros tenemos el disco duro limpio, no tenemos ninguna tabla de partición, no tenemos nada, ninguna configuración creada. Vean que tenemos todo el espacio disponible, 600 GB disponibles del total, que son 600 GB. Vamos a comenzar.
Bien, la primera partición que nosotros debemos crear es la partición raíz. A ver, no importa el orden ustedes lo pueden hacer como quieran, según como ustedes lo deseen, ¿no? Pero vamos a ver el orden que yo les voy a dar acá. Vamos en el más, o sea, aquí nosotros podemos escoger Standard Partition, que es la nativa, la que siempre se ha utilizado, pero en el caso ahora de CentOS vamos a utilizar la LVM, ¿verdad? En otros videos podremos explicar todo el tema de formatos y tipos de particiones, etcétera. Por eso llevaría un video para él solo nada más. Yo les recomiendo utilizar el LVM. Vamos en el más y acá tenemos una ventanita donde va a decir punto de montaje y vamos a escoger el slash, o sea la barra, que eso quiere decir que ese va a ser el punto de montaje raíz. Para esto yo le voy a dar 60 GB y pues, fíjense cómo me muestra acá o sea, una breve información, y vamos a escribir 60 GB. Bien, esto es como decir que mi partición de sistema va a tener 60 GB, ¿ok? Recuerden, esto está en dependencia del software que ustedes van a instalar. Yo sencillamente para este video, o sea, para esta preparación de este servidor, yo solamente voy a instalar el paquetico para montar el servidor web y o sea, el servidor web y el servidor de base de datos, y es muy pequeñito. Bien, porque lo que va realmente a ocupar capacidad es el Nextcloud, y ese va a estar en otra partición que yo les voy a explicar ahora. La segunda partición es la partición de booteo, que podemos separarla también, punto de montaje boot, y este solamente requiere de 1 GB. Podemos poner 1 GB o podemos poner directamente en 1024 sin más ninguna letra ni nada, y ya va a detectar que es 1024 megabytes, lo que es lo mismo que 1 GB. La tercera partición que nosotros necesitamos, siempre necesaria en Linux, es la partición swap. La partición swap es la partición que nosotros, o sea, que va a utilizar nuestro sistema operativo para desplegar o utilizar una memoria extra necesaria en caso de que la memoria RAM física de nuestro servidor se vea limitada. También en la memoria swap, no solamente porque esté limitada la memoria RAM va a ser utilizada, la memoria swap el sistema la puede utilizar en diferentes momentos. Vamos a seleccionar acá swap y ahora vamos a ponerle 4 GB y voy a explicar. La memoria RAM que estoy utilizando para este servidor son 4 GB de RAM. Hace algunos años teníamos como norma, no sé si era una norma internacional, o sea, no que fuese una norma, sino que fuese algo que se llevaba a cabo a nivel internacional, todos los administradores o todos los que montaban Linux, pero en Cuba sí se trataba así prácticamente como una norma, ¿no? Por lo menos entre el argot de la informática, que a la swap siempre había que declararle el doble de la capacidad que tuvieras de memoria RAM. Es decir, si tú tenías 1 GB de memoria RAM, pues tenías que declarar en la swap el doble, 2 GB de memoria. Esto ya ha cambiado mucho y ya esto no se usa así hoy por hoy, porque está más que comprobado que 4 GB de swap es más que suficiente y de ahí no va a sobrepasar. Es decir, en este caso yo tengo 4 GB de RAM y declaro 4 GB de swap, que perfectamente podría poner 2 o 3. Bien, eso no va a ser relevante. Vamos a añadirle, ya tenemos la swap. En este momento tenemos 3 particiones ya creadas. Vean que aquí al lado tenemos una serie de parámetros que nos indican bien el tipo de dispositivo, todo lo que necesitamos saber, los detalles de cada partición. Bien, todavía nos quedan disponibles 539 GB, ¿verdad? Y eso lo vamos a utilizar para mi última partición, que es la partición donde voy a almacenar todo lo que es la instalación de Nextcloud y además todos los datos de los usuarios en Nextcloud. Esa partición va a ser la partición de var, ¿verdad? Añadimos otro punto de montaje y agregamos var. Bien, si var va a ser nuestra última partición, lo más lógico es que ya a ella le demos todo el resto del disco. Para eso ustedes quizás se pregunten, bueno, tengo que poner aquí ahora
539.38 gigas, que es lo que me sobra. No, para nada. Ustedes dejan esto en blanco y por supuesto ya el proceso sabe que va a utilizar todo el resto del disco, ¿verdad? Ya tenemos nuestra tabla de partición creada. Con esto nuestro sistema va a funcionar perfectamente. O sea, se va a instalar, va a tener su punto de montaje, ya tiene su swap, y en bar es donde nosotros vamos a almacenar todo lo que es la instalación de Nextcloud. Bien, ojo al video de Nextcloud, porque al utilizar la partición bar en Nextcloud tenemos un detalle allí que tenemos que revisar, pero bueno, eso no tiene nada que ver con este video, eso es para aquel video que tenemos allá. Ok, damos en Done. Si ya tenemos ya la tabla de partición completamente configurada, vean, acá nos muestra una lista de cambios, todos los cambios que va a hacer en el disco. Le decimos que sí, aceptamos los cambios. Ya tenemos nuestra tabla de partición creada. Vamos a Kadum. ¿Qué cosa es Kadum? Bueno, Kadum es una herramienta que podemos utilizar en CentOS. Por supuesto está disponible para otras distribuciones de Linux, para todas las distribuciones de Linux, porque realmente es una utilidad a nivel de kernel, y se trata de una utilidad que recoge es decir, guarda una información sobre los bocados de memoria del kernel o los errores críticos e irreversibles del kernel. Por ejemplo, los usuarios de Windows han podido sufrir la famosa pantalla azul de Windows, que es un pantallazo que da con las letras y se apaga la máquina, se reinicia y no tiene, o sea, no podemos revertir ese error, ¿no? Simplemente hay que apagar o reiniciar y ver de qué se trata el problema. Bueno, Kadum es similar. Cuando ocurre un error de este tipo en el kernel de Linux, directamente en el kernel, lo que hace Kadum es almacenar toda la información, es como un screenshot de lo que sucedió, y luego ustedes pueden acceder de diferentes maneras a esa información, incluso como si fuese un archivo, pueden acceder a esa información y ver qué fue lo que sucedió para realizar un diagnóstico. Entonces acá lo que hacemos es reservar un espacio de memoria para que Kadum funcione. Ese espacio de memoria es donde él va a almacenar esa información y es la que va a utilizar. Podemos dejarlo de forma automática, donde él va a tratar va a coger lo que necesita, o podemos especificarlo de forma manual y ponerle un límite que recoja de tanto a tanto de memoria. Yo realmente no utilizo esto, no lo utilizo porque, le soy sincero, yo no sé cómo llegar a los archivos de Kadum, cómo ver un volcado de eso, ni ver ni analizar, ¿no?, qué fue lo que sucedió en el sistema, por qué sucedió. Quizás en algún momento lo aprenda y se los traiga a ustedes. Hasta el día de hoy yo nunca lo he utilizado y por lo tanto lo desactivo. Pudieran dejarlo activado sin ningún tipo de problema, aunque no lo sepan utilizar, pudieran dejarlo activado y lo tienen ahí, ¿verdad? Pero yo no lo hago. Quizás para grandes empresas, otras corporaciones, etcétera, o digamos una infraestructura grande de servidores, sí deberían tenerlo, aunque no sepan utilizarlo, pero deberían tenerlo activado para tener, aunque sea, un registro de lo que sucede, ¿no?, de los crash del sistema. Bueno, en mi caso lo quito, yo no lo utilizo por el momento. Damos un Done. Y bien, nos vamos entonces al apartado de red. Ya casi habíamos visto en el video anterior de instalación de CentOS. Lo primero que hacemos acá, aquí nos muestra las tarjetas de red que tenemos disponibles. En este caso tenemos una sola. Vale destacar que si tenemos más de una tarjeta, tenemos que seleccionar la tarjeta que vamos a configurar, y los parámetros de configuración acá ya tendrían que ver con esa tarjeta. Bien, en este caso tenemos una sola. Lo que sigue es el hostname. Vamos a dejarlo preparado para Nextcloud. Se va a llamar Cloud este host. Y vamos a pasar a lo que es la configuración de las IP. Nos vamos acá a este botoncito que dice configurar. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es llegarnos a IP versión 4, a las versiones de IP versión 4. Por defecto está en DHCP. Vamos a ponerlo en manual. Vamos a agregar acá una dirección IP para nuestra tarjeta. En este caso va a ser 192.168.1.9. Vamos a agregar tabulador, una máscara de 24, es decir, 254 hosts, va a pertenecer a una red de 254 hosts, y el gateway 192.168.1.1,
IP de nuestro firewall. Servidor DNS que utilizo 192.168.1.2 y domain podemos poner .co.uk, que es el dominio de mi red. Si quieren, si no lo ven en blanco, esto no es algo que se requiera. IP versión 6, ya se los había dicho en el video anterior también. Buena práctica siempre darle a ignorar para que no haya ningún tipo de situación ni problema con IP versión 6, a menos que vayas a utilizar IP versión 6. Si vas a utilizar IP versión 6, entonces igual especificas en manual o por DHCP, ya sea lo que utilices, y especificas de igual manera las direcciones. Bien, ya tenemos nuestra dirección IP, todo correcto. Damos acá en guardar. Bien, y si queremos ya tener, o sea, poderle hacer ping a esa máquina, poder determinar, o sea, hacer determinada test, ¿no?, con esa máquina, podemos ya encender la red. Vean, 1.9. Acá incluso podemos darle a aplicar para que ya se aplique el nombre de host. O sea, ya tenemos una máquina en la red que se llama Cloud y que tiene esta IP. Vamos a comprobar. Podemos hacer así, ping a la .9. Vean, ya nos está respondiendo. O sea, esa máquina ya existe en la red. Todo correcto. Vamos en DOM. Si por el contrario no queremos que la máquina todavía exista en la red, solo necesitamos apagar allí en la red. Bien, acá no tenemos que entrar a tocar nada y damos entonces en continuar con la instalación o comenzar la instalación. Y aquí lo que tenemos es la sección de opciones de los usuarios, donde lo primero y primordial es establecer una contraseña para el usuario root. Vamos a establecer una contraseña fuerte siempre. La escribimos 2 veces. Vean acá que nos dice el nivel de potencia de la contraseña, o sea, el nivel de fortaleza. Damos en DOM y acá abajo vamos a crear otro usuario. Práctica totalmente recomendable. Yo en los videos nunca utilizo un usuario limitado y hago uso de sudo, jamás lo hago en mis videos. Siempre utilizo el usuario de root sobre el terminal. Pero esto no es que yo lo haga en la práctica o sea, en mi día a día. En mi día a día yo utilizo un usuario limitado y utilizo sudo. ¿Por qué en los videos yo utilizo root? Bueno, yo utilizo root en mis videos para que los usuarios, vuelvo y repito, que recién comienzan, los que saben poquito todavía sobre el tema y no están familiarizados con los usuarios limitados, con sudo y demás, utilicen root para hacer sus aprendizajes, para hacer sus laboratorios, para que no tengan ningún tipo de errores que yo tuve que pasar por ellos y tuve que pasar trabajo y preguntar y averiguar y buscar en internet información, etcétera, etcétera. Si ustedes lo hacen como root, todos los videos que yo les doy y no tienen ningún tipo de problema, luego ya aprenderían que entonces con un usuario limitado pueden hacer lo mismo utilizando sudo o su, ¿verdad? Entonces lo que hacemos acá es crear un usuario que va a ser limitado o no, porque podemos declararlo como que es administrador. Entonces declaramos un nombre completo para el usuario, se va a llamar network. El nombre de usuario va a ser network. Va a ser administrador sí o no, lo declaran administrador o no, no hay ningún tipo de problema. Y establecemos una contraseña. Acá si desmarcan esta opción no va a necesitar contraseña el usuario. Si damos acá en el botón avanzado podemos especificar otra serie de parámetros, como pueden ser el directorio home para este usuario, que viene siendo mis documentos, ¿no? Para la gente que utiliza Windows viene siendo mis documentos. Bien, acá podemos especificar el user ID de este usuario, el grupo ID de este usuario. Además lo podemos ya agregar directamente a un grupo. Bien, no vamos a tocar nada de esto. Ya tenemos todo configurado. Vamos en DOM y esperamos entonces ya a que termine el proceso de instalación. Terminó la instalación y ya lo que tenemos aquí es la opción para reiniciar. Vamos a darle reiniciar para que levante lo que es el sistema operativo ya instalado desde el disco. Vamos a ver, tenemos kernel 4.18. Esto está, por supuesto, es el ISO que
que descargué del sitio de CentOS. Podemos hacer diferentes o sea, corregir diferentes detalles una vez terminado la instalación, pero yo creo que lo principal que debemos hacer siempre que terminamos de instalar el sistema, como mismo hacemos cada vez que vamos a instalar algún paquete, cuando vamos a instalar algún servicio o cualquier cosa, lo primero que debemos hacer siempre es aplicar un update, ¿no? Para tener el sistema actualizado completamente. Bien, acá tenemos ya nuestro sistema completamente instalado. Vamos a loguearnos como root, ponemos la contraseña, estamos dentro y entonces podríamos aplicar un update. Vamos a ver, vean que necesita descargar un total de 109 megas. Como les decía, tenemos diferentes cositas que se van a actualizar y otras que se van, o sea, una dependencia por acá que tenemos. Y nada, solo nos resta darle en sí, yes, y darle enter para que actualice el sistema y tendríamos ya nuestros CentOS completamente instalados y actualizados. No lo vamos a hacer por el momento. Así que eso es todo, colegas. Cualquier duda que tengan, bueno, por el momento dejármela en los comentarios o acceder al grupo de Telegram que ya tenemos. Somos pocos aún, estamos comenzando, pero pueden dejar sus dudas por ahí en cuanto a este video. Y nada, ya saben, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse para que y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones. Eso es todo entonces, nos vemos